Inteligencia artificial y contabilidad. Desde tiempos muy remotos el hombre se dio cuenta de que era necesario conocer /diagonal o administrar sus recursos. Es así como surge la contabilidad. El término contabilidad procede de la palabra latina, computare, con el significado de contar o calcular. Se conocen registros de actividades y operaciones financieras desde el año 6000 a.C. en Grecia, Egipto y el Valle de Mesopotamia. En el año 1494, Lucas Paciolo publica el libro La Suma, donde se explica la partida doble como mecanismo contable. En el siglo XVIII se expandió la contabilidad por el continente europeo con las campañas de Napoleón en la Revolución Francesa. Luego en el siglo XIX comienza la Revolución Industrial y la contabilidad empieza a tener cambios en fondo y forma con los llamados principios contables. En el año 1966, en una reunión del Comité de la Asociación Americana de Contabilidad, se definió la contabilidad como el proceso de identificar, medir y comunicar información económica para permitir juicios informados y decisiones por parte de los usuarios de la información. Según esta definición, la contabilidad no solo describe acontecimientos pasados, sino que también se hacen estimaciones, aspecto importante siempre que el resultado sea de utilidad para los usuarios en la toma de decisiones. Según Orngren Charles, la contabilidad son todos aquellos procedimientos que se utilizan para registrar los acontecimientos ocurridos en la vida de una organización, clasificarlos y resumirlos de una manera significativa. 1. La contabilidad tiene como objetivo principal proporcionar información a los dueños de negocios, accionistas, bancos y gerentes, con relación a la naturaleza y el valor de sus cuentas. Para lograr este objetivo es preciso desarrollar registros contables basados en sistemas y procedimientos técnicos según las operaciones realizadas. Otras de las tareas a realizar pueden ser la interpretación de los resultados con el fin de dar información detallada y precisa para poder conocer la situación económica, financiera de la organización o entidad. La contabilidad tiene varias funciones, entre las que se encuentran controlar, evaluar, informar, calcular, planificar y suministrar información en el momento necesario. Una función de suma importancia es la de controlar las operaciones, para una mejor administración de los recursos, cumpliendo con la sistematización, evaluación y registro de todas las actividades económicas y financieras, así como la de informar a través de los estados financieros los efectos de las operaciones realizadas, para conocer cuáles son y a cuánto ascienden los recursos, deudas, patrimonio y gastos, para comparar con otros periodos y poder valorar la situación de la entidad. Y para hacer una planificación de las futuras operaciones. Estas funciones se ejecutaban manualmente, pero con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información se han estado aplicando los programas computarizados, agilizando de esta manera el trabajo de los contadores y personas relacionadas con este tipo de actividad. Las nuevas tecnologías de la información han revolucionado los sistemas de información, lo cual reporta amenazas y oportunidades para los contadores, ya que les permiten mantenerse actualizados en nuevas herramientas que facilitan el trabajo y la disminución de actividades propias de la contabilidad. Las tecnologías de la información que se basan en redes y en la web posibilitan el reconocimiento de hechos económicos en línea, inclusive entre empresas. Sistemas de códigos de barras para el manejo del inventario, transferencias electrónicas de datos y transacciones en Internet, entre otros, han revolucionado la forma en que las empresas controlan la información, tanto contable como administrativa y operativa. Todo esto en el futuro fomentará la homologación de la información con sistemas únicos y estandarizados de reporte. ¿Cómo puede evidenciarse? Las actividades manuales se han reducido notablemente en las empresas y aunque se ha sostenido que estas no son la función del contador, se puede afirmar que eran las que mayor tiempo les quitaban. Estas reducciones de tiempo se pueden apreciar en los negocios donde se aplica la inteligencia artificial en las actividades contables, con la implantación de programas capaces de realizar tareas que eran llevadas a cabo por los contadores. Inteligencia artificial. Surgimiento y evolución histórica. La inteligencia artificial aparece como el resultado de la investigación en psicología cognitiva y lógica matemática. Se ha enfocado sobre la explicación del trabajo mental y construcción de algoritmos de solución a problemas de propósito general. Punto de vista que favorece la abstracción y la generalidad. Las tareas que han sido estudiadas desde este punto de vista incluyen juegos, traducción de idiomas, comprensión de idiomas, diagnóstico de fallas, robótica,
suministro de asesoría experta en diversos temas. Es así como los sistemas de administración de base de datos cada vez más sofisticados, la estructura de datos y el desarrollo de algoritmos de inserción, borrado y locación de datos, así como el intento de crear máquinas capaces de realizar tareas que son pensadas como típicas del ámbito de la inteligencia humana, propician el surgimiento del término inteligencia artificial. Las primeras investigaciones en inteligencia artificial comenzaron a mediados de los años 1950 con el trabajo de Alan Turing, cuando planteó que existirá inteligencia artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas. En 1956, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en la conferencia de Dartmouth, un congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años, acuñan formalmente el término de inteligencia artificial. Fue en los años 60, cuando los investigadores Alan Newell y Herbert Simon trabajaban en la demostración de teoremas y el ajedrez por ordenador. Lograron crear un programa llamado General Problem Solver, solucionador general de problemas. En 1970 se comienza a elaborar un proyecto, elaborado por un grupo de investigadores dirigidos por Edward Feigenbaum, para resolver problemas de la vida cotidiana o que se centrara en problemas más concretos. Es así como nace el primer sistema de experto. En 1980 la historia se repitió con el desafío japonés de la quinta generación de computadoras, que dio lugar al auge de los sistemas expertos pero que no alcanzó muchos de sus objetivos, por lo que este campo sufrió una nueva interrupción en los años 90. En 1987 Martin Fescoz y Oscar Forshaw describieron los atributos de un agente inteligente, al intentar describir con un mayor ámbito, no solo la comunicación, los atributos de un agente inteligente. La inteligencia artificial se ha extendido a muchas áreas que han creado ramas de investigaciones enormes y diferenciadas. Dichos atributos del agente inteligente son: 1. Tiene actitudes mentales tales como creencias e intenciones. 2. Tiene la capacidad de obtener conocimiento, es decir, aprender. 3. Puede resolver problemas, incluso desglosando problemas complejos en otros más simples. 4. Entiende. Posee la capacidad de crearle sentido, si es posible, a ideas ambiguas o contradictorias. 5. Planifica, predice consecuencias, evalúa alternativas, como en los juegos de ajedrez. 6. Conoce los límites de sus propias habilidades y conocimientos. 7. Puede distinguir a pesar de las similitudes de las situaciones. 8. Puede ser original, creando incluso nuevos conceptos o ideas, y hasta utilizando analogías. 9. Puede generalizar. 10. Puede percibir y modelar el mundo exterior. 11. Puede entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos. Es a partir de esta etapa en que se desarrollan sistemas de expertos aplicables a la contabilidad. En 1987 se crea el sistema de experto Audit Planner, aplicable a la auditoría. Este sistema ayuda a los auditores sobre los juicios de la materialidad en las etapas de la planificación de la auditoría. El objetivo principal de este sistema era investigar la forma en que la información cualitativa y cuantitativa influye en los juicios de materialidad de los auditores. En 1990 se crea Sistema de Experto Análisis, el cual clasifica funcionalmente el balance y la cuenta de pérdida y ganancia, el cálculo de los flujos económicos, la rentabilidad, la gestión del activo económico y la solvencia. En el año 1992 surge el Sistema de Experto Compás, sistema computarizado de planificación de auditoría, aplicable en la auditoría en el proceso de planificación. Este sistema ayuda a seleccionar los procedimientos de auditoría. La base de conocimiento del sistema contiene información sobre los posibles procedimientos de detección de los componentes importantes de los estados financieros. También en este año se creó el SECOSET, Sistema Soporte de Decisión Experto aplicado al control de costos de empresas de transformación. Este sistema ayuda en el control de costos y análisis de las desviaciones de los costos de una sección. Son muchos los sistemas de expertos que se han creado a lo largo de estos años para facilitar el trabajo de los contadores y ahorrar tiempo en las actividades de estos. En la actualidad la inteligencia artificial vive un intenso periodo en el que se desarrollan y comercializan las aplicaciones de esta ciencia en todos los campos. Cada vez más,
las técnicas de inteligencia artificial están dejando de ser curiosidades académicas con mucho futuro pero poca aplicación en el presente, para pasar a ser uno de los motores que impulsan la industria de la computación, con inversiones crecientes año tras año. Las posibilidades desde luego son asombrosas, pero no hay que dejar volar la imaginación más de lo necesario. La inteligencia artificial es una ciencia nueva que debe andar mucho camino todavía y sus primeros pasos están siendo prometedores. Definiciones y características de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a lo largo de la historia, ha sido un tema muy polémico, por lo que existen varias definiciones de esta. Según Farid Fleifel Tapia, la inteligencia artificial es la rama de la ciencia de la computación que estudia la resolución de problemas no algorítmicos mediante el uso de cualquier técnica de computación disponible, sin tener en cuenta la forma de razonamiento subyacente a los métodos que se apliquen para lograr esa resolución. 2. No es este el único concepto de inteligencia artificial que existe. Otros investigadores sostienen que la inteligencia artificial es el arte de crear máquinas con capacidad de realizar funciones que realizadas por personas requieren de inteligencia. En 1991 se entendía por inteligencia artificial como el estudio de lograr que las computadoras realizaran las tareas que los humanos realizan mejor. 3. En 1993 Lager y Stubblefield definieron la inteligencia artificial como la rama de la ciencia de la computación que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. 4. En la mayoría de los casos se sostiene que la inteligencia artificial es la rama de la ciencia del computador. Sin embargo, se puede agregar que también intente la creación de programas para máquinas que imiten el comportamiento y la comprensión humana. Algunos ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación automática, la habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los consumidores de escritura, reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. De este modo, se ha convertido en una disciplina científica, enfocada en proveer soluciones a problemas de la vida diaria. El concepto de inteligencia artificial es aún demasiado difuso. Contextualizando y teniendo en cuenta un punto de vista científico, podríamos englobar a esta ciencia como la encargada de imitar a una persona y no por fuera, sino su cerebro, en todas las funciones posibles. Los sistemas de inteligencia artificial actualmente son parte de la rutina en los campos como la economía, ingeniería y la milicia, y se han usado en gran variedad de aplicaciones de software, juegos de estrategia como ajedrez de computador y otros videojuegos. Importancia de la inteligencia artificial. A medida que el mundo se vuelve más complejo, debemos usar nuestros recursos materiales y humanos con más eficiencia, y para lograrlo, se necesita la ayuda que nos ofrecen los computadores. Existe la falsa impresión de que uno de los objetivos de la inteligencia artificial es sustituir a los trabajadores humanos y ahorrar dinero. Pero en el mundo de los negocios, la mayoría de personas está más entusiasmada ante las nuevas oportunidades que ante el abatimiento de costos. Además, la tarea de reemplazar totalmente a un trabajador humano abarca de lo difícil a lo imposible, ya que no se sabe cómo dotar a los sistemas de inteligencia artificial de toda esa capacidad de percibir, razonar y actuar que tienen las personas. Sin embargo, debido a que los humanos y los sistemas inteligentes tienen habilidades que se complementan, podrían apoyarse y ejecutar acciones conjuntas. En la agricultura, controlar plagas y manejar cultivos en forma más eficiente. En las fábricas, realizar montajes peligrosos y actividades tediosas, labores de inspección y mantenimiento. En la medicina, ayudar a los médicos a hacer diagnósticos, supervisar la condición de los pacientes, administrar tratamientos y preparar estudios estadísticos. En el trabajo doméstico, brindar asesoría acerca de dietas, compras, supervisión y gestión de consumo energético y seguridad del hogar. En las escuelas, apoyar la formación de los estudiantes, especialmente en aquellas materias consideradas complejas. Ayudar a los expertos a resolver difíciles problemas de análisis o a diseñar nuevos dispositivos. Aprender de los ejemplos para explorar bases de datos en busca de regularidades explotables. Proporcionar respuestas a preguntas en lenguaje natural usando datos estructurados y texto libre. La inteligencia artificial aplicada es la contraparte de ingeniería de la ciencia cognoscitiva y complementa sus perspectivas tradicionales. La ciencia cognoscitiva es una mezcla de psicología, lingüística y filosofía. Características de la inteligencia artificial.
Una característica fundamental que distingue a los métodos de inteligencia artificial de los métodos numéricos es el uso de símbolos no matemáticos, aunque no es suficiente para distinguirlo completamente. Otros tipos de programas como los compiladores y sistemas de bases de datos también procesan símbolos y no se considera que usen técnicas de inteligencia artificial. El comportamiento de los programas no es descrito explícitamente por el algoritmo. La secuencia de pasos seguidos por el programa es influenciado por el problema particular presente. El programa especifica cómo encontrar la secuencia de pasos necesarios para resolver un problema dado, programa declarativo. En contraste con los programas que no son de inteligencia artificial, que siguen un algoritmo definido, que especifica, explícitamente, cómo encontrar las variables de salida para cualquier variable dada de entrada, programa de procedimiento. El razonamiento basado en el conocimiento implica que estos programas incorporan factores y relaciones del mundo real y del ámbito del conocimiento en que ellos operan. Al contrario de los programas para propósito específico, como los de contabilidad y cálculos científicos, los programas de inteligencia artificial pueden distinguir entre el programa de razonamiento o motor de inferencia y base de conocimientos, dándole la capacidad de explicar discrepancias entre ellas. Aplicabilidad a datos y problemas mal estructurados. Sin las técnicas de inteligencia artificial, los programas no pueden trabajar con este tipo de problemas. Un ejemplo es la resolución de conflictos en tareas orientadas a metas como en planificación, o el diagnóstico de tareas en un sistema del mundo real, con poca información, con una solución cercana y no necesariamente exacta. La inteligencia artificial incluye varios campos de desarrollo tales como la robótica, usada principalmente en el campo industrial, comprensión de lenguajes y traducción, visión en máquinas que distinguen formas y que se usan en líneas de ensamblaje, reconocimiento de palabras y aprendizaje de máquinas, sistemas computacionales expertos. Los sistemas expertos, que reproducen el comportamiento humano en un estrecho ámbito del conocimiento, son programas tan variados como los que diagnostican infecciones en la sangre e indican un tratamiento, los que interpretan datos sismológicos en exploración geológica y los que configuran complejos equipos de alta tecnología. Tales tareas reducen costos, reducen riesgos en la manipulación humana en áreas peligrosas, mejoran el desempeño del personal inexperto y mejoran el control de calidad, sobre todo en el ámbito comercial. Alcance de la inteligencia artificial. Se puede dar una lista de los procesos que generalmente pueden ser llamados inteligencia artificial si son programados en una computadora. Solución de problemas en general. Percepción. Comprensión del lenguaje natural. Aprendizaje. Demostración de teoremas. Juegos. Sistemas expertos. Lenguaje de la inteligencia artificial. Hardware para la inteligencia artificial. Robótica. Enfoques de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se divide en dos enfoques o escuelas del pensamiento: la inteligencia artificial convencional y la inteligencia artificial computacional. La concepción de la inteligencia artificial como el intento de desarrollar una tecnología capaz de suministrar al ordenador capacidades de razonamiento o discernimiento similares o aparentemente similares a las de la inteligencia humana, es llamado inteligencia artificial convencional, que tiene que ver con métodos que actualmente se conocen como máquinas de aprendizaje. Algunos métodos de esta rama incluyen los sistemas de expertos y razonamiento basado en casos. Los sistemas de expertos son la técnica de inteligencia artificial que primero se utilizó en los sistemas de análisis del riesgo de crédito. No obstante, muchos sistemas expertos están plenamente vigentes y en servicio en diversas instituciones. El razonamiento basado en casos intenta dar solución a los problemas de forma similar a la de los seres humanos, es decir, intenta solucionar un problema determinado, basándose en casos anteriores que presenten similitudes, para así llegar al resultado, la solución del problema. La concepción de la inteligencia artificial como investigación relativa a los mecanismos de inteligencia humana, que emplea el ordenador como herramienta de simulación para la validación de teorías, se conoce como la inteligencia computacional. La inteligencia computacional implica desarrollo o aprendizaje, el cual se realiza basándose en datos empíricos. Algunos métodos de esta rama incluyen redes neuronales, sistemas con grandes capacidades de reconocimiento de patrones, sistemas difusos, técnicas para lograr el razonamiento bajo incertidumbre. Ha sido ampliamente usada en la industria moderna y en productos de consumo masivo, como las lavadoras. Computación evolutiva. Aplica conceptos inspirados en la biología,
tales como población, mutación y supervivencia del más apto para generar soluciones sucesivamente mejores para un problema. Estos métodos a su vez se dividen en algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos e inteligencia colectiva. Algoritmos hormiga. El primer enfoque es por lo general el más práctico. Este se centra en los resultados obtenidos, en la utilidad y no tanto en el método. El segundo está orientado a la creación de un sistema artificial que sea capaz de realizar los procesos cognitivos humanos. Aplicaciones de la inteligencia artificial. En la actualidad son muchas las áreas de la inteligencia artificial en que se investiga. La representación del conocimiento, que busca en el descubrimiento de métodos expresivos y eficientes, describir información sobre aspectos del mundo. Los métodos de aprendizaje automático, que extienden las técnicas estadísticas con el fin de posibilitar la identificación de un amplio rango de tendencias generales a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. El campo de la planificación, que enfrenta el desarrollo de algoritmos que construyen y ejecutan automáticamente secuencias de comandos primitivos con el fin de alcanzar ciertas metas de alto nivel. Los trabajos en el área de razonamiento posible, que hacen uso de principios estadísticos para desarrollar codificaciones de información incierta. El estudio de las arquitecturas de agentes, que busca la integración de otras áreas de la inteligencia artificial con el objeto de crear agentes inteligentes, entidades robustas capaces de comportamiento autónomo y en tiempo real. La coordinación y colaboración multiagentes, que ha permitido el desarrollo de técnicas para la representación de las capacidades de otros agentes y la especificación del conocimiento necesario para la colaboración entre ellos. Los campos de procesamiento de voz y lenguaje, que buscan la creación de sistemas que se comunican con la gente en su lenguaje. La síntesis y comprensión de imágenes, que conduce a la producción de algoritmos para el análisis de fotografías, diagramas y videos, así como también de técnicas para el despliegue visual de información cuantitativa y estructurada. Pero también hay áreas de aplicación. La inteligencia artificial se aplica en los sistemas reales en una gran variedad de rama y problemas. La gestión y control con la aplicación en el análisis inteligente y la fijación de objetivos. En la fabricación, diseño, planificación, programación. En la educación con la aplicación en el adiestramiento práctico, exámenes y diagnóstico. En la ingeniería con el diseño, control y análisis. En el equipamiento, se aplica la inteligencia artificial en el diagnóstico, adiestramiento, mantenimiento, configuración, monitorización y ventas. En la cartografía mediante la interpretación de fotografías, diseño, resolución de problemas cartográficos. En sistemas de armamento se aplica la inteligencia artificial en la guerra electrónica, identificación de objetivos, control adaptativo, proceso de imágenes, proceso de señales. En el procesamiento de datos se aplica en la educación. Interfase en lenguaje natural, acceso inteligente a datos y gestores de bases de datos y en el análisis inteligente de datos. En las finanzas se aplica la inteligencia artificial en la planificación y en el análisis e interpretación de los estados financieros de las empresas u organizaciones. Existen varias aplicaciones comerciales de la inteligencia artificial. Una de ellas es en la configuración de componentes de un sistema de computación, en el diagnóstico de hardware informáticos, de redes de ordenadores y en diagnósticos médicos. También se aplica la inteligencia artificial en la interpretación y análisis de datos geológicos, en problemas matemáticos complejos, en la evaluación de amenazas militares, en la motorización de equipos, en la fabricación y gestión de procesos científicos, en la planificación y gestión de activo y pasivo, en la gestión de carteras y en el análisis de créditos y préstamos. Son muchas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial hoy en día, pero queda mucho por investigar y con el tiempo seguirán apareciendo nuevos adelantos en esta ciencia, de los cuales se beneficiará en gran medida el hombre. Técnicas de inteligencia artificial. En los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente, se han apreciado cambios en el mundo empresarial, debido al avance de las tecnologías de la información y junto a esto la necesidad de obtener información veraz y en el menor tiempo posible, la globalización de los mercados y la incertidumbre en la toma de decisiones. Todo esto ha propiciado el desarrollo de las nuevas técnicas de inteligencia artificial. Técnicas de inteligencia artificial. Razonamiento basado en casos. Sistemas expertos. Redes neuronales artificiales. Vida artificial. Computación evolutiva. Algoritmos genéticos. Estrategias evolutivas. Lógica difusa. Aprendizaje automático. Ingeniería del conocimiento. Sistemas reactivos. Sistemas multiagente.
Sistemas basados en reglas. Redes bayesianas. Técnicas de representación de conocimiento. Redes semánticas. La inteligencia artificial se está aplicando a numerosas actividades realizadas por los seres humanos y entre las técnicas de investigación más destacadas de la inteligencia artificial aplicadas al campo de la contabilidad tenemos el razonamiento basado en casos, los sistemas expertos, las redes neuronales, los algoritmos genéticos y la lógica difusa. Estas técnicas pueden combinarse para obtener una solución más adecuada del problema en estudio. Esta técnica de inteligencia artificial intenta llegar a la solución de nuevos problemas, de forma similar a como lo hacen los seres humanos. Es una tecnología de la inteligencia artificial que representa el conocimiento como una base de datos de casos y soluciones. Cuando un individuo se enfrenta a un nuevo problema, comienza por buscar en su memoria experiencias anteriores, similares al actual, y a partir de ese momento establece semejanzas y diferencias y combina las soluciones dadas con anterioridad para obtener una nueva solución. Este proceso es intuitivo y la persona lo realiza prácticamente sin darse cuenta. Una vez que la persona tiene situadas un grupo de situaciones anteriores similares a la actual, analiza las variantes que se presentan en la nueva situación y cómo puede dar respuesta a estos cambios. De manera resumida, el proceso ocurre como sigue. El individuo buscó en su memoria casos similares. Intenta inferir una respuesta a partir del caso más similar que encontró. Tuvo que realizar algunas concesiones y ajustes para adaptar el caso anterior a la situación actual. Finalmente, la solución obtenida no es igual a la anterior, pero cumple dos aspectos muy importantes. El primero da respuesta al nuevo problema y el segundo ha enriquecido su experiencia anterior con la nueva solución. El funcionamiento del RBC parte de estos principios y para ello comprende 4 actividades principales. Recuperar los casos más parecidos. Reutilizar el o los casos para tratar de resolver el nuevo problema. Revisar y adaptar la solución propuesta en caso de ser necesario. Almacenar la nueva solución como parte de un nuevo caso. Un nuevo problema se compara con los casos almacenados previamente en la base de casos y se recuperan uno o varios casos. Luego se utiliza y evalúa una solución, sugerida por los casos que han sido seleccionados con anterioridad, para ver si se aplica al problema actual. A menos que el caso recuperado sea igual al actual, la solución probablemente tendrá que ser revisada y adaptada, produciéndose un nuevo caso que será almacenado. La elaboración de un sistema que emplea el RBC presenta 2 problemas principales. El primero, saber cómo almacenar la experiencia de tal forma que ésta pueda ser recuperada en forma adecuada y, el segundo, conseguir utilizar la experiencia previa en un problema actual. La forma de representar y almacenar estas experiencias se realiza a través de casos. Un caso mantiene todos los atributos y características relevantes de un evento pasado. Estas características servirán como índices para la recuperación del caso futuro. De acuerdo a la naturaleza del problema tratado, se define la representación del caso, es decir, cuáles son los atributos importantes, qué problemas serán tratados, cuál es la solución propuesta, etc. Además, es necesario definir el o los mecanismos de recuperación de casos. Sistemas expertos. Los sistemas expertos son la rama de la inteligencia artificial más empleada en la gestión empresarial. Su origen se sitúa a mediados de los años 70, sin embargo, es a partir de la década de los 80 cuando se desarrollan aplicaciones en toda su plenitud. Un sistema experto recopila en un programa informático el conocimiento de especialistas en una materia. Sus 2 componentes principales son la base de conocimientos y un programa de inferencia. El saber de un experto se representa mediante el uso de símbolos, creando una base de conocimiento. Posteriormente se diseña un programa de inferencia que manipula la información simbólica almacenada en dicha base de conocimiento mediante procesos de búsqueda. La tarea de adquisición del conocimiento es una tarea compleja que precisa de varios actores. El ingeniero del conocimiento, especialista informático que extrae el conocimiento del especialista humano y lo plasma en el programa informático. El especialista humano, que es quien posee el conocimiento, la experiencia. El usuario del sistema, encargado de utilizar el sistema experto. Los sistemas expertos o inteligentes recogen una serie de características fundamentales para cumplir con el objetivo de ofrecer asesoramiento inteligente o tomar una decisión inteligente sobre una función de un proceso determinado. Los sistemas expertos pueden resolver problemas muy difíciles. Pueden funcionar con datos que contienen errores, usando reglas inciertas de enjuiciamiento.
Pueden contemplar múltiples hipótesis en competición simultáneamente. Pueden explicar su proceso de razonamiento y justificar sus conclusiones. Estos sistemas están diseñados para servir de soporte a los complejos análisis que se requieren en el descubrimiento de las tendencias del negocio, con el fin de tomar decisiones eficientes y oportunas. Esto le permite a quienes toman decisiones afrontar los retos del nuevo mundo empresarial en el cual el conocimiento aparece como el factor esencial para el desarrollo de las organizaciones. Algunas de las áreas de aplicación de los sistemas expertos en el mundo empresarial son las siguientes: planeación corporativa financiera, análisis de inversiones, concesión de créditos, análisis de estados financieros, interpretación de índices, análisis de tendencias, recuperación y revisión analítica de registros, cálculo y asignación de costos, asignación de recursos escasos, control y análisis de desviaciones, diseño de sistemas de información y de gestión, análisis de riesgos, evaluación del control interno de una empresa, opinión de un auditor.